Tenemos este ejemplo del resumen y análisis de cita. Van a hacer, digamos, algo similar. Tipo de texto, texto académico. Igual pueden poner tipo de texto, libro. Tipo de texto, ensayo. Tipo de texto, artículo de investigación. Título. Siempre se ha dicho que la escuela enseña letras, o sea, a leer y escribir. Pero la investigación etnográfica sobre la escritura revela que los alumnos hacen más copia, toma de apuntes, a menudo próxima a la copia, o ejercicios de llenar huecos y corregir frases que producción completa de escritos con contenido personal o elaborado a partir de otras fuentes. Tampoco reciben muchas correcciones y a menudo son superficiales y limitadas a la ortografía y el léxico. Aquí lo que nos está dando a entender el autor es precisamente lo que en muchas ocasiones percibimos, que nos dicen, bueno, vamos a tener un taller de escritura. En este taller de escritura coloca en la línea el conector adecuado, coloca en la línea el adjetivo adecuado, coloca en la línea el signo de puntuación adecuado, pero no nos enseñan del todo a escribir, y en este caso este ejercicio del resumen y análisis de cita nos lleva precisamente a esta otra parte, de decir, bueno, la producción que van a hacer ustedes es a partir de otras fuentes, pero para que sea una producción que les lleve precisamente a un análisis, tenemos estos primeros elementos que se complementan con los siguientes elementos. En los siguientes elementos tenemos el análisis de la cita. Tienen que decir cuál es el significado. En este caso, el significado es el autor. Daniel Cassani reflexiona sobre la forma en que se enseña la escritura en las escuelas. Destaca que tradicionalmente se ha considerado que la escuela enseña a leer y escribir, pero según la investigación etnográfica sobre la escritura, los alumnos realizan más actividades de copia, toma de apuntes y ejercicios mecánicos que la producción genuina de escritos con contenido personal o elaborado. Además, señala que las correcciones que reciben los estudiantes suelen ser superficiales y se centran principalmente en aspectos ortográficos y léxicos. Se centran principalmente en decirnos, aquí te falta una coma, aquí te falta un punto, esta palabra no está bien escrita, esta palabra es errónea y cuestiones así, pero no se centran en otros elementos. Contextos. La cita proviene del libro El arte de dar clases según un lingüista, de Daniel Cassani, publicado por Editorial Anagrama en 2021. En este libro, Cassani analiza diferentes aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje, entre ellos la enseñanza de la escritura desde una perspectiva lingüística y educativa. Relevancia. La cita es relevante porque plantea una crítica al enfoque tradicional de enseñanza de la escritura en las escuelas, destacando la discrepancia entre lo que se espera que los estudiantes produzcan en términos de escritura y lo que realmente hacen en el aula. Además, señala la necesidad de repensar las prácticas de enseñanza de la escritura para fomentar la producción auténtica de textos y proporcionar retroalimentación más significativa a los estudiantes. Cuando nosotros terminamos nuestra licenciatura, nos dicen, hagan una tesis, pero al momento que nos dicen hagan una tesis, lo único que nos fomentaron en muchas ocasiones fue precisamente esta parte de hazme un resumen de esto, hazme un resumen del otro, hazme un resumen de aquello, pero en ningún momento nos dan esta parte, o sobre todo en niveles educativos inferiores a las licenciaturas, en la educación media superior, en la secundaria, nunca nos dan esta parte de decir, bueno, tienes este texto a final de cuentas sí lo resumes, pero lo resumes con un objetivo. Y este texto, sobre todo, ponte a pensar cuál es el tema. Y aparte de cuál es el tema, hay otros textos que puedes investigar, que puedes recabar y que te pueden ayudar a fundamentar. No nos dicen eso, sino que simplemente nos dicen, coloca lo que va en esta línea. Coloca la palabra adecuada, coloca el signo adecuado, el signo ortográfico adecuado y cuestiones similares. Entonces la relevancia es esa. La cita nos plantea una crítica y además de esta crítica nos dice esta cuestión de repensar estas prácticas para fomentar una producción auténtica y proporcionar retroalimentación más significativa. Tenemos estos elementos hay que desarrollarlos y a la par de esos elementos hay que desarrollar el resumen del texto con análisis de la cita. Aquí colocamos elementos como los que aparecen en la diapositiva. Cassani resalta la discrepancia entre la percepción tradicional de que la escuela se centra en enseñar a leer y escribir y la realidad observada a través de investigaciones etnográficas sobre la escritura.
Según estas investigaciones, los alumnos se dedican más a actividades como copiar, tomar apuntes, que a menudo se asemejan a copias, y completar ejercicios de rellenar espacios en blanco o corregir frases, en lugar de realizar una producción escrita completa con contenido personal o elaborado basado en diversas fuentes, que es en sí la tesis, que es en sí el artículo científico, que es en sí el ensayo. También menciona que las correcciones que reciben los estudiantes suelen ser escasas, superficiales y se limitan principalmente a aspectos como la ortografía y el léxico. La cita destaca la brecha entre la enseñanza tradicional de la escritura y la realidad de las prácticas escritas de los alumnos en el entorno educativo. Se resalta la falta de énfasis en la producción de escritos originales y significativos, lo cual puede limitar el desarrollo de habilidades de expresión y creatividad en los estudiantes. Se señala la importancia de revisar y mejorar las prácticas educativas para fomentar una escritura más auténtica y profunda, así como para brindar correcciones más significativas que vayan más allá de aspectos superficiales como la ortografía. Aquí tenemos nuestra red que en este caso se basa en estas notas. Estas notas son lo que le dan forma a lo que vemos en pantalla. Lo que vemos en pantalla sería precisamente esta cuestión de nuestras notas y cómo nuestras notas se conectan con base en algunos criterios. Estos criterios los vamos a ver en unos segundos, pero antes de eso vamos a darle en ocasiones le dicen rueda dentada, que más bien es un engrane. Tenemos esta parte de cómo vamos a poder colocar esta cuestión de los grupos. En este caso tenemos grupos que en un primer momento son por tag. Nosotros podemos asignar a nuestras notas un tag y ese tag también le podemos asignar un color. Los tags que dicen cita tienen este color rojo que también nos va permitiendo el ir sistematizando mejor. Los que dicen definir tienen este color verde, los que dicen revisar tienen este azul. Los que dicen formato tienen este amarillo, esta cuestión de Gardner, que es un autor, tiene este naranja, Bauman tiene este morado y aparte de eso tenemos a Scolari, que tiene este color. En este caso, por ejemplo, que tenemos estas notas en color rosa que representan a Scolari. Si nosotros tenemos el PDF, colocamos el PDF asociado a estos puntos, que es de Scolari, que aparecería un punto y ese punto conectado a estos, o viceversa, porque también ahorita que hagamos zoom vamos a ver que estas líneas tienen direccionalidad. Si tienen al final de la línea, si tienen una flecha que nos conduce del punto A al punto B. Puede ser que en ocasiones, por ejemplo, de amigos, nos va a conducir precisamente de aquí hacia acá, pero en ocasiones nos va a conducir de este punto hacia amigos, cuestiones similares. Entonces, eso en relación a los adjuntos. Si nosotros en esta ocasión tenemos solo archivos existentes, nosotros lo ampliamos y al momento de ponerle esta cuestión de que no sean solo archivos existentes, ya vimos cómo sí se amplió, ya vimos cómo aparecen estos otros nodos, que estos nodos tienen precisamente un color gris como un poco más oscuro, pero que precisamente nos dan a entender eso, que estos elementos no están asociados, no son archivos existentes. Nosotros vamos viendo estos archivos no existentes. Ahorita vamos a explicar qué es lo que sucede con ellos. Primero vamos a encontrar, por ejemplo, este elemento de estudiantes. Estudiantes, como vemos, se conecta con otros tres nodos. Vamos a decirle que en el caso de estudiantes, vamos a entrar a estudiantes y le vamos a poner hashtag definir. Al momento de ponerle hashtag definir, nos regresamos nuevamente a lo que sería la visión, la vista gráfica, y ya en este caso estudiantes quedó aquí y al final de cuentas ya cambió el color, ya no es gris, ya es verde. Nosotros vemos que en ese sentido, por ejemplo, aquí está Instagram, que sería también los elementos que tienen como que mayor conexión o mayor cercanía hacia otro tipo de elementos, aparecen precisamente en la parte interior. Entonces nosotros decimos, Instagram también le vamos a poner definir. Nos metemos a Instagram y le ponemos hashtag definir. Y una vez que hacemos eso, nos regresamos a la vista gráfica. Entonces tenemos, estos elementos donde también podemos en ese sentido ir entendiendo cómo se van conectando, cómo nos van dando esta forma
y también podemos ir colocando en este caso estos tags, y aparte de estos tags colocar que agrupe en relación al autor, en relación a otro tipo de términos. Entonces en este caso vamos a ver esto, vamos a dejarlo así. Vamos a ver esta cuestión de este elemento que es Facebook. Como podemos ver, nos conecta todos estos elementos, nos conecta prácticamente una gran parte de lo que sería la red, porque de hecho para empezar a generar el ejemplo se tomó como referencia este concepto Facebook, y posteriormente se fueron colocando otra serie de elementos que dieran en ese sentido el contexto y la especificación. Aparte de Facebook tenemos este elemento que dice formato, tenemos este elemento que es libro, y libro también conecta a prácticamente todas estas notas, en donde tenemos el naranja de Gartner, el morado de Bauman y el rosa de Scolari. Es lo que tenemos en pantalla. Entonces nosotros más que nada en esta ocasión le colocamos libro por lo siguiente. Vamos a abrir la de Arthur Levine Generaciones. Aquí lo que vemos es esta estructura. Aquí ya lo que tenemos es algo más relacionado con lo que estuvimos haciendo, con lo que dejamos de tarea para esta sesión. En esta ocasión tenemos tipo de texto. En el ejercicio se había dicho texto académico o algo así. En esta ocasión colocamos tipo de texto libro. Como podemos ver, libro sale subrayado. ¿Por qué sale subrayado? Porque para hacer este tipo de procesos, nosotros nos colocamos, por ejemplo, aquí también vemos esta parte de Markdown, que para lograr las cursivas colocamos guión bajo. Para lograr este tipo de foto que aparezca precisamente subrayado, le colocamos lo que sería esta cuestión, nada más a ver cómo se ve como un poco. Aquí está por ejemplo lo que habíamos comentado de las torres gemelas. Le colocamos esta cuestión del doble corchete. Le colocamos doble corchete en un inicio, le colocamos doble corchete al final, y después damos clic en otro elemento. En este caso, como no tenemos una nota que hable de alumnos, por eso aparece menos intenso el color. Aparece un color más opaco, precisamente porque este tipo de elementos sería lo que está determinado aquí en el programa como archivos que no son existentes. Esos son los archivos inexistentes, los que en ese sentido nosotros estamos ubicando que en diferentes notas se repite la palabra, pero esa palabra no tiene una nota como estas, en donde en su momento coloquemos algún tipo coloquemos algún tipo de definición o algún tipo de indicación, como lo que tenemos en el caso de amigos, que en el caso de amigos nada más tenemos el hashtag definir, y ese hashtag entonces ya le está dando una presencia diferente en nuestra red. Aquí a final de cuentas tenemos pocos elementos, porque al final de cuentas es eso, no son tantos elementos, pero independientemente de que no son tantos elementos, sí nos están dando una forma en nuestra red, una forma determinada. Dentro de esta forma, entonces, lo que vemos es, por ejemplo, el momento de narcisismo y conducta en línea. Así se llama la nota. La nota nos está dando conexión con estos puntos. Le damos clic y ya vemos que en este caso narcisismo y conducta en línea es el título de la nota, que también tiene que ver con el ejercicio. Sí se dejó parte del ejercicio ponerle título a la nota. El tipo de texto, el tipo de resumen, aquí le colocamos sin definir, porque en el ejercicio sí se dijo qué tipo de resumen. Autor, se está colocando Gartner, Howard y Davis Cathy, que a final de cuentas son los autores de este libro que se llama La Generación App, cómo los jóvenes gestionan su identidad, su privacidad y su imaginación en el mundo digital. En este caso se está colocando la ciudad, se está colocando la editorial y se está colocando el año. En APA esta parte de la ciudad no la necesitamos, pero digamos que para tener igual un poco más de elementos se coloca. Después tenemos la cita, y en la cita vemos esta cuestión del impacto de Internet. Internet, si nosotros damos clic en Internet, nos va a abrir la nota de Internet, y en la nota de Internet tenemos definir, que a final de cuentas no hemos definido Internet. Como no hemos definido Internet, por eso aparece esta indicación. Tenemos esto que nos lleva a navegar hacia atrás, le decimos, entonces Internet no está definido. Seguimos avanzando y decimos, en este caso tenemos Facebook.
Facebook aparece esta parte de esta especie de esta especie de definición, pero incluso en esta especie de definición aparece toda esta cuestión de en línea, estudiantes, usuarios, Facebook, usuarios, amigos, familiares, personas, redes sociales, usuarios, Facebook, Instagram, y aquí le colocamos la indicación de que requerimos una cita. Si bien ya tenemos una descripción breve, necesitamos tener una cita que refuerce que es Facebook. Esa cita la tendríamos que buscar probablemente en un sitio oficial de Facebook, en algún otro portal o algún texto académico en donde precisamente podamos recabar esta información y podamos colocar de dónde proviene. De dónde proviene para tener algo como lo que tenemos aquí, de tipo de texto, tal vez colocamos sitio web, tipo de resumen, si no hemos hecho resumen sin definir, autor, quién es el autor, fuente, cuál sería el título de este sitio web, además del título del sitio web, este tipo de elementos que nos permitan hacer una cita, que nos permitan hacer la referencia, y la cita que en ese sentido, digamos, sustituiría lo que tenemos aquí de descripción, y posteriormente si hacemos lo que está señalado en el ejercicio, tendríamos los elementos del resumen, los elementos del contexto, tendríamos toda esta serie de elementos que nos permitirían tener una nota más compleja. Entonces nosotros decimos, bueno, a partir de este elemento, a partir de esta nota, ¿cuáles son las conexiones? Ya tenemos mapeadas las conexiones. Nosotros vimos esta cuestión de aquí, proceso creativo, interrupción. Interrupción, esa la vamos a abrir, pero bueno, antes de abrirla vemos esta cuestión de que interrupción se conecta con teléfonos, se conecta con esta cuestión que no veo, se conecta con atención, interrupción se conecta con persona, interrupción se conecta con esta cuestión del libro, interrupción se conecta con YouTube, interrupción se conecta con Facebook. Entonces, digamos, vamos a abrirlo precisamente para ver cómo interrupción se conecta con proceso creativo y cómo proceso creativo se conecta con videógrafos aficionados, y también en cierta forma también podemos llegar a ver cómo también comparten otros elementos, como aparte de Facebook, comparten lo referente a YouTube, cuestiones así. Entonces vamos a abrir esta interrupción porque aquí nos está remarcando algo que tiene que ver con lo que habíamos mencionado de Pomodoro. Por eso la vamos a abrir. Dice, también hay que mencionar que hay ocasiones en que interrumpir la atención puede beneficiar al proceso creativo, sobre todo cuando el objetivo es llegar a una idea repentina, a un momento eureka. Según el efecto incubado, el tiempo que pasamos alejados de una tarea nos permite recuperar recursos cognitivos, adoptar puntos de vista distintos y evitar los bloqueos. Aún así, la investigación sugiere que el efecto más beneficioso se da cuando es la propia persona quien decide los momentos de las interrupciones, no cuando se imponen externamente en forma de interrupciones programadas. Ciertamente, el panorama tecnológico actual nos ofrece múltiples oportunidades para hacer pausas cuando lo deseemos, siempre que no quedamos tan absortos con las actualizaciones de Facebook o los videos de YouTube que acabemos por abandonar la tarea por completo. Sin embargo, este entorno omnipresente también conlleva interrupciones frecuentes, en forma de avisos de correo electrónico, de teléfonos que vibran o, si ninguna de las interrupciones se materializa, incluso de ansiedad. Aquí precisamente se conecta con lo que habíamos dicho de Pomodoro, de cómo a final de cuentas, conforme nosotros vamos detectando o vamos colocando esta situación de los descansos, esos descansos nos ayudan en nuestro proceso creativo, nos ayudan a final de cuentas a incubar, nos ayudan a que recuperemos recursos cognitivos, nos ayudan a también tener esta cuestión de adoptar puntos de vista distintos y nos ayudan a evitar los bloqueos. Por eso es que también se utiliza Pomodoro. Esta situación aquí precisamente nos habla de atención, proceso creativo, persona, Facebook, YouTube, teléfonos. Todos estos elementos los tenemos en esta nota, que como hemos dicho, precisamente se van conectando por el elemento en común, que en este caso sería Facebook. Este fue el elemento que se utilizó para posteriormente colocar todos estos puntos que aparecen en pantalla. Vamos a buscar, por ejemplo, Bauman. Bauman tiene Facebook y vigilancia voluntaria y autoinfligida.